Se trata de un tema muy serio. Llevo casi 37 años en el ejército y nunca hasta ahora se nos había encomendado algo tan importante como esta tarea en concreto. En Afganistán, el Pentágono libra una guerra del siglo XXI contra una cultura tribal, pero la tecnología por sí sola no puede garantizar la victoria. Aun en tiempos de crisis, el Pentágono lucha en otras batallas aparte de las militares. Debe asimismo librar una guerra verbal. En el gabinete de prensa del secretario de Defensa, el objetivo es transmitir un mensaje claro, coherente y mesurado. Ayer por la mañana, tanto el vicepresidente como el subsecretario de Defensa hablaron del destino de los prisioneros, tanto talibanes como militantes de Al-Qaeda. De modo que vamos a comparar las declaraciones del vicepresidente con las del subsecretario de Defensa, Wolf, para comprobar si son coherentes. Pese a sus recíprocos recelos, el Pentágono ha hecho un hueco para la prensa en sus instalaciones. Posiblemente somos el único departamento de defensa del mundo en el cual la prensa tiene su sede en el propio edificio, siendo libre de circular por las instalaciones. En sus pequeñas oficinas, los periodistas como el corresponsal Jim Miklasevsky se disponen a afrontar otro intenso día. Miklasevsky lleva más de 15 años, aunque de forma intermitente, cubriendo las noticias del Pentágono. El Pentágono tiene casi 30 kilómetros de pasillos y para obtener información en este edificio, que parece ideado para reventar a los periodistas, hay que recorrer esos 30 kilómetros centímetro a centímetro, ya que muchas de las noticias no se pueden transmitir telefónicamente por diversas razones, a veces porque se trata de información confidencial. Así que no queda más remedio que sentarse y tratar cara a cara con la gente, y eso supone darse unas buenas caminatas arriba y abajo. Las dependencias del Pentágono parecen interminables, y de hecho lo son. Aquí trabajan unas 23.000 personas. Una vez llegan, muchos ya no abandonan las instalaciones en todo el día. No lo necesitan. El Pentágono es un pequeño mundo. En él se ofrecen muchos de los servicios propios de cualquier pequeña ciudad. Es un edificio asombroso y formamos una familia increíble. Aquí hay unas 23.000 personas y resulta extraordinario que en poco tiempo se llegue a conocer a muchas de ellas. Las diversas dependencias parecen barrios. Sin embargo, una zona del edificio ha permanecido clausurada durante un tiempo. Las 3 salas exteriores entre los corredores 4 y 5. En el ataque del 11 de septiembre, resultó dañada una superficie de más de 37.000 metros cuadrados. Eran las 9:38 de la mañana y el edificio estaba en plena ebullición cuando el avión colisionó a una velocidad de unos 560 kilómetros por hora. Vi como el avión venía derecho hacia mí, pero se remontó un poco, como si quisiera meterse por una ventana de la primera planta. El avión pasó justo por encima de mí. Pude ver todas las ventanillas del lado derecho. La atmósfera se transforma cuando un 757 viola tu espacio aéreo y se estrella contra un lado de tu edificio. El resplandor, el sonido del metal al romperse, el crujido de la madera, el impacto que te golpea. De repente se oyó un estruendo, parecía un terremoto. Se produjo esa especie de vacío que se origina cuando oyes la explosión al tiempo que la sientes en el centro de tu cuerpo. Justo cuando se fue la luz, estaba mirando a un oficial que estaba al otro lado de la mesa y me sentí confusa porque estaban cayendo escombros y no estoy segura de si cayeron o no sobre una de las 2 personas que estaban sentadas junto a mí. El avión impactó contra los edificios 1 y 2, en secciones ocupadas mayoritariamente por personal del Ejército y la Marina. David Feal y Carl Manken compartían un despacho situado a unos 30 metros del lugar de la colisión. Salí despedido a unos 6 metros, hasta los restos del despacho contiguo. Pero no es que volase yo solo, atravesando las paredes. Es que todo lo demás me acompañaba. Había mucho humo, un humo pútrido, negro, que te abrasaba los pulmones.
pulmones. Resultaba doloroso respirar, ya que el vacío causado por la explosión te succionaba el aire. Así que tomas aire y te resulta insoportable porque sabes lo que estás respirando. O sea que eres consciente de que tienes poco tiempo para salir de allí. Cuando aterricé aún tenía el teléfono en la mano. Recuerdo que tardé en reaccionar al ver el auricular y soltarlo. Instantáneamente te das cuenta de que estás sepultado o atrapado y de que pese a todo lo que te ha caído encima, el escritorio, la mampara, aún estás en tu butaca. E inmediatamente después, un grito te hace saber que, gracias a Dios, tu compañero aún está vivo. Dice, Cal, unas 5 veces. ¿Estás bien? El escritorio y todo lo demás salieron despedidos conmigo y eso me protegió de la bola de fuego que pasó justo por encima de mí. Sabíamos que teníamos que salir. Tratamos de orientarnos. Teníamos que salir de allí, pero no sabíamos por dónde. Habíamos perdido el sentido de la orientación, ya que las paredes habían desaparecido. No había más que una absoluta y completa devastación. Los servicios de emergencia locales acudieron para evacuar a los heridos y trasladar a todo el mundo a un lugar seguro. En el interior, un violento incendio ponía en peligro las vidas de los rescatadores y los atrapados. El suboficial y yo regresamos corriendo al edificio y entonces uno de los coches más cercanos estalló. Me llevé un susto de muerte y la explosión me arrojó al suelo. Al incorporarme percibí un destello brillante frente a mí, un fogonazo anaranjado y me asusté. Así que me cubrí, ya que temía que estuviese derrumbándose parte del techo o algo así. No se veía nada a causa del humo, solo aquel resplandor, y lo que quiera que fuese, pasó por mi lado, rebotó contra la ventana y cayó al suelo. Era una persona. La parte frontal de aquella persona estaba ardiendo y trató de atravesar aquella ventana. Fuimos hacia él y sofocamos las llamas. Estaba tan cargadísimo de adrenalina que no dejaba de gritar: vayan a rescatar a la gente que hay en el pasillo. Hay personas detrás de mí. Por favor, vayan a salvar a la gente del pasillo. Lo sacamos de allí y lo dejamos al cuidado de alguien. Entonces regresé a la carrera e intenté atravesar la puerta cuando me detuvieron los bomberos. Queríamos entrar allí. Sabíamos por propia experiencia lo que ocurría en el interior. Si no regresábamos inmediatamente, no se salvaría nadie, ya que se veía gente en llamas a través de las ventanas. En el ejército tenemos una norma no escrita que dice que jamás se abandona a nadie. Tanto si estás herido como si estás muerto, nunca se te abandonará. Siempre te rescatarán. Era una situación de combate. Había todos los sonidos y olores propios del combate. Se oían gemidos y gritos. Había muertos y heridos. Sin embargo, aunque los bomberos estaban cumpliendo con su cometido, de lo cual me alegro, tuvimos que abandonar a nuestros camaradas. En el fondo de mi corazón, sé que podríamos haberlos rescatado, o al menos estaba dispuesto a morir intentándolo. Posteriormente, uno de los jefes de los bomberos me dijo que habían encontrado 15 cadáveres amontonados en el pasillo. Intento no pensar demasiado en ello. Solo puedo suponer que se trataba de las personas de las que hablaba aquel señor y que trataban de escapar y que quizá algo les bloqueaba el paso. No lo sé. Las 184 víctimas del Pentágono se cuentan entre los millares de vidas que se perdieron aquel día de septiembre. Parecía inconcebible que pudiese suceder algo así, y en un solo instante, el suceso había transformado el Pentágono para siempre. Poco después de sofocarse el fuego, comenzó la reconstrucción. El director de la obra es Lee Ivey. Ivey y su equipo trabajaron con una fecha límite, que traía a la memoria el día del inicio de su edificación. La construcción del Pentágono se inició el 11 de septiembre.